Hola, soy Noelia, pulsa la campana y suscríbete al canal. Fueron felices y comieron perdices. Así suelen acabar los cuentos, las películas de Disney y la mayoría de capítulos de las series de dibujos animados que veíamos de niños. Revisándolas ahora, nos damos cuenta de que algunas escenas que nos parecían convencionales no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, ¿quién no recuerda la mítica serie de Pedro Picapiedra, su familia y sus amigos? Creo que todos hemos visto algún capítulo de esta alocada serie alguna vez en la vida. Y entre tanta locura, una celebración, una fiesta típicamente navideña, siglos antes de que naciera Jesús, de que se escribiera su historia. O las familias Picapiedra Mármol eran unas visionarias, o la Edad de Piedra tenía sus propias costumbres sospechosamente parecidas a las nuestras. De hecho, si recuerdas este programa de televisión, los protagonistas salían al campo, hacían barbacoas en el jardín, jugaban a los bolos. El antepasado de lo que hoy conocemos como juego de los bolos se sitúa en el año 5000 a.C., así que en esto al menos no iban tan desencaminados los guionistas de Hanna-Barbera. Si hay una serie de dibujos animados que se lleve la palma en esto de ser ilógica, es la de Bob Esponja. En una de las escenas podemos observar cómo uno de los personajes de la serie está regando un pequeño huerto que tiene cerca de la casa de Bob Esponja. Todo parecería completamente normal si no viviesen debajo del mar. ¿Qué lógica tiene regar las plantas cuando ya están mojadas? Suponemos que los creadores de la serie o bien no han caído en la cuenta de esto o han querido representar fielmente todas las escenas de la vida común, pero debajo del mar. Puestos a cuestionar detalles de la serie, ¿tú crees que el agua para las plantas es potable, es salada o es reutilizada? Cenicienta tenía que salir del baile de palacio antes de la última campanada de las 12 de la noche. A esa hora desaparece el hechizo de la hada madrina. Los harapos sustituyen al majestuoso vestido azul. La carroza vuelve a ser la calabaza original. En definitiva, que se pierde la magia, toda la magia. El hada madrina no hizo excepciones. Sin embargo, ¿cómo puede ser que los zapatos de cristal sobrevivieran al cambio de día? Básicamente porque era un recurso del escritor para mantener la trama y para que el príncipe y Cenicienta pudieran reencontrarse y tener sus felices para siempre. Así que el zapato no podía desaparecer sin más. No sabemos qué número de pie calza la protagonista del cuento, pero ya nos extraña que ninguna mujer del reino compartiera número con ella. Echa un vistazo a Tarzán y dime qué te llama la atención. Tarzán fue abandonado en una isla en la que no existía la civilización, tan solo los animales. Entonces, ¿por qué él no tiene barba y tampoco pelo en el pecho? ¿Es que había un barbero en la selva? ¿Acaso era imberbe? ¿Le hicieron la depilación definitiva de recién nacido? La falta de pelo en el cuerpo se compensa con una larga melena que se le debía enganchar en lianas, hojas y ramitas de su hábitat natural. No olvidemos que Tarzán vivía en la selva. Ojo con esta escena, porque roza el canibalismo. El pato Donald y sus sobrinos tomando sopa de pollo. El refrán dice que perro no come perro, pero supongo que es aplicable también a los patos que cenan o comen caldo de ave. Carente de toda lógica también el hecho de que Donald no lleva pantalones, pero nunca se quita la camiseta. ¿Será propenso a las infecciones de las vías respiratorias? Quizás sea vergüenza de un exceso de vello corporal, aunque sea un ave. Si es así, debería hacer una videollamada con Tarzán y ponerse al tanto de sus secretos de belleza capilar. Para esta escena también se nos ocurre un nombre, el de una parafilia, pero vamos a omitirlo porque reconoce que no es muy normal encontrarte con una joven con apariencia de muerta y que tu primer impulso sea darle un beso, por no hablar del hecho de que estás besando a alguien sin pedirle siquiera permiso.
Humanizamos tanto a los personajes de los dibujos que somos capaces de poner a un cangrejo a escuchar música, sí, así como lo oyes y como lo ves. Y no contentos con que lo haga a través de un simple altavoz, nos empeñamos en que use auriculares, será para no molestar al resto de cangrejos. Y claro, hay que buscar un lugar para ubicar los auriculares, los cascos, y que estos sigan siendo reconocibles para los niños, que sigan manteniendo esa misma forma. Aquí podemos observar cómo un cangrejo está escuchando música y lo hace a través de los ojos, ya que los cangrejos no tienen orejas. La escena en principio ya es bastante surrealista. ¿Tú has visto alguna vez a un cangrejo escuchando música? Pero además el hecho de tener los auriculares colgados en los ojos pues ya lo eleva a la enésima potencia. Tan surrealista o tan carente de lógica como el hecho de que las familias de las series parezcan el mismo personaje como distinta peluca, como los célebres Pin y Pon. Aquí podemos ver 3 ejemplos muy claros en los que los personajes, más que marido y mujer, realmente parecen hermanos. Muy curioso, porque en muchas ocasiones los hijos no llegan a parecerse a los padres en las series de animación, pero los padres entre sí se parecen bastante. Nos preguntamos en qué estarán pensando los dibujantes. Igual es una especie de broma interna que nunca nos han explicado. Ahora, en lugar de parecidos, tienes que buscar las diferencias entre los 2 protagonistas de esta foto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la búsqueda? El simple hecho de ver cómo cuidan los personajes de los dibujos animados a sus mascotas puede resultar muy educativo para los más pequeños. Entendemos perfectamente el motivo que hay detrás de escenas como la que recoge la foto, pero no pudieron haber escogido un caballo o cualquier otro animal, porque ver a un perro pasear a su mascota, que es otro perro, es contrario a cualquier lógica. En definitiva, algo que solo ocurre en el universo de Disney. Y ya puestos a elegir un perro, si es que tenía que ser este animal, bien podrían haber escogido otra raza un poquito menos parecida a Goofy, ¿no? ¿Recuerdas a Spinete, el erizo rosa de la versión española de Barrio Sésamo? Pasaba el día en cueros y, llegada la noche, corría a buscar su pijama. Pues hemos descubierto que el gato Jerry tiene el mismo complejo. En este caso, busca su bañador cada vez que visita la playa o la piscina. Y eso que siempre nos habían dicho, que los gatos huyen del agua.